Hace unos días venimos hablando cómo Trelew ha sido distinguida como ciudad de humedales por la protección, y se trataría del primer caso en Latinoamérica. Vamos a hablar de este tema con Mónica Montes Roberts, que ha pasado por la gestión pública, también por la privada, allí en el Entretur. De hecho, es una de las que estuvo detrás de estas gestiones para este reconocimiento que está logrando en estos días la ciudad de Trelew. Es directora de Patagonia ADM, Planificación y Gestión de Proyectos Turísticos. Mónica, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Buen día. Hola, Fede, buen día. Tanto tiempo y buen día al equipo. Ha pasado tiempo, Mónica, y bueno, en este caso con buenas noticias para la ciudad, este reconocimiento. A ver, mostranos o contanos un poco esas gestiones y qué significa que haya habido un reconocimiento como ciudad de humedales para Trelew, por la laguna. Para mí significan dos cosas, en lo personal, en lo profesional, y para el equipo que me acompañó durante esos años. Es un logro también desde lo personal y desde lo profesional, como decía, ¿no? Porque fueron muchos años de trabajar, de bregar, de ir a veces concientizando de la importancia. Viste que yo siempre dije, y lo sigo insistiendo, ayer cuando me daba algunas repercusiones, digo, ¿por qué a veces somos tan hater? Pero bueno, a veces tenemos razón los trelewenses, otras no tanto. Nos costó mucho eso, bueno, esas vicisitudes que a veces tiene la función pública cuando uno trata de hacer cosas que no están en el común. Porque vos fijate que antes de ayer fuimos una de las 31 ciudades declaradas ciudad de humedal, que se sumó a las 43, o sea, son apenas 51 ciudades en el mundo, como bien dijiste, junto con Valdivia, porque en esta declaración aspirábamos a ser la primera en Latinoamérica, pero somos las dos primeras, con Valdivia, Chile, las únicas 3 ciudades en todo el continente americano. Y eso abre, como, yendo a lo que me preguntaste, una oportunidad enorme. No solo nos pone en el mapa que a nosotros nos interesaba mucho, de estar en el mapa de los sitios interesantes para el turismo de observación de aves, para el turismo ornitológico, sino que abre una oportunidad enorme de reconocimiento internacional acerca de lo que muchas veces no valoramos acá. Tenemos un humedal impresionante con más de 100 especies de aves diferentes que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar y que tenemos que ser orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Hay un montón de cosas para hacer, sí. Este sello también va a dar las herramientas para que puedan salir a buscarse líneas de financiamiento para las obras que necesariamente se necesitan, para los programas de concientización que hay que seguir haciendo. Bueno, hay mucha tarea por delante. Algo iniciamos, se inició con el plan de gestión que financió el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay que seguir trabajando en eso, Fede. Pero la verdad es que el domingo se me caían las lágrimas porque digo, lo logramos. Enseguida hablé con el equipo que en ese momento me acompañaba, y cuando muchos todavía no nos creían. Perdón, Mónica, ¿estas gestiones se iniciaron estando vos en la gestión como funcionario o en el Entretur? Porque ahí nombrabas también a Scioli, ¿no? A Daniel Scioli, el secretario de Turismo. Claro, bueno, sí, pasa que, mira, es un ejemplo de cómo de verdad las políticas que uno inicia hace años deben continuarse, y así se dan sus frutos. Nosotros presentamos esto primero como sitio humedal, eso no lo pudimos lograr, está en stand-by. Yo creo que hay voluntad ahora entre Rawson y Trelew de trabajarlo, porque para hacer sitio humedal lo ideal es que se trabaje entre los dos municipios. Sé que el municipio de Rawson está trabajando con eso, con un equipo técnico muy lindo. No lo pudimos hacer, y cuando sale la convocatoria para ciudades humedales, digo, vamos por esa. Y fue principios del 2022 que empezamos a trabajar, pedimos los criterios a Nación en la gestión anterior, hicimos antes de noviembre, si no me equivoco, la postulación cuando asume la nueva gestión, y desde antes yo ya en el Entretur, ya no era funcionaria municipal, desde el Entretur el directorio siempre me permitió darle continuidad a estos proyectos grandes de desarrollo para la ciudad. El intendente Merino y todo el equipo de concejales nos acompañó en la elaboración de ese plan de gestión que aún está en el Consejo para su aprobación, y apostó a que eso había que continuarlo. De hecho, fue la primera reunión que gestioné en Buenos Aires con el intendente Merino. Nos recibió la subsecretaria Lamas de esta actual gestión que lidera Scioli a nivel nacional,
Y rápidamente tomaron eso, lo elevaron rápidamente a Cancillería, y bueno, y llegó estos meses hasta que la convención que sesiona en Ramsar, en la ciudad de Ramsar en Irán, todos los años, estableció que dentro de las 31 nuevas ciudades de humedal estaba Trelew. Sí. Vos ahí decías, Mónica, se necesitan obras, quizás, esto atraiga la atención internacional del turismo, pero sobre todo de organismos de crédito. ¿Qué obras se necesitan, por ejemplo, para la laguna en este caso? Cuando hablo de la laguna, y por ahí hay muchos vecinos que no... Yo estuve participando en una acción de responsabilidad social que se sumó una empresa de seguros muy reconocida, y la Fundación Vida Silvestre los acompañé. Este año, en lugar de hacerlo en Península, hicieron esa acción de responsabilidad en el sistema lagunal, en las lagunas del este, en las lagunas del Caño, la Negra, como le llamamos. Cuando hablo de los criterios que aprobó Trelew para ser ciudad de humedal reconocida hace 2 días a nivel internacional, estamos hablando no solo de la Chiquichano, sino de todo el sistema lagunar que tiene la ciudad, ¿no? Y yo insto a que la gente lo conozca. Realmente las 30 y pico de familias de esta empresa con las que trabajamos en el verano, en noviembre del año pasado, ninguna lo conocía, Fede. Ninguna, y se fueron maravilladas, fueron con sus hijos, hicimos una instancia de limpieza junto con la fundación, y ninguna los conocía, y se fueron todos maravillados, ¿no? O sea, nos falta todavía reconocer el enorme potencial que tiene Trelew, no solo la Chiqui. En la Chiqui siempre falta hacer jornadas de limpieza más seguidas, tener controlado el tema de los niveles para que no haya proliferación de algas. Bueno, eso la Dirección de Ambiente lo sabe y lo va tratando de generar. El sistema lagunar necesita obras más grandes incluso. Yo siempre digo, hay una obra grande que había quedado pendiente. Cuando hablamos de esto, Fede, yo recuerdo, y esto lo tomaron las autoridades actuales, hicimos un plan estratégico de turismo en el 2016 que marcó como uno de los productos de observación de aves. Conseguimos el financiamiento del Banco Interamericano para hacer el plan de gestión. Se hizo el plan de uso público de la Chiquichano. Son todos documentos técnicos en los que trabajaron muchos técnicos de la universidad, principalmente de Ciencias Naturales. Ayer lo hablaba con la doctora Sastre, con Gonzalo Herrera, con Luis Bala, que fue otro de los técnicos muy reconocidos a nivel nacional e internacional que acompañó este proceso. Digo, mucha gente acompañó estos documentos que están en la ciudad, y ahí está lo que debemos hacer. Entre otras cosas, viste que cuando nosotros... Y hay temas que yo entendía en la gestión, y fue uno de los temas con los que yo me fui de la gestión anterior, sí. ¿No? Porque no se terminaba de entender lo que había que hacer, y en el 2021 renuncié. Claro, bueno, de hecho, por eso hay temas incómodos, pero que hay que trabajar. Claro, pero en la laguna, Mónica, y esto que decías, en la cotidiana, y nosotros hoy lo repasamos con algunos mensajes de la gente, ¿no? Algunos que decían, che, es un buen lugar, yo paso ahí los días que están lindos y voy con mi familia, y muchos otros desde el lado de lo básico, ¿no? Porque vos decís, esto es un potencial para turismo, para que nos miren, pero también tenemos que corregir estas cuestiones que pasan en la gestión del día a día, que tiene que ver con el mantenimiento, con el control de los olores, de lo que se arroja, ¿no? De los pastizales, bueno, de un montón de cosas que son de la cotidiana. Por eso digo que son temas incómodos. Cuando uno sube, porque el que camina a la ciudad lo sabe, cuando uno sube para el centro astronómico, digamos, en ese corredor que logramos que empiece a trabajar turísticamente, los días de calor es insoportable el olor, es así. Bueno, eso tiene toda una explicación, no la voy a dar ahora al aire, hay documentos, y hay cosas que se deben hacer, que no son fáciles, que no se llevan adelante con poco dinero. Ahí hay un tapón aluvional de la época de la inundación grande que hay que trabajar para que no se amontone el agua ahí y al bajar el nivel se sienta ese olor a podrido. No siempre es cloaca, aunque sí hay Escherichia coli en la Chiquichano. Esto también lo vimos con los técnicos en su momento. ¿Qué se hace con eso? Mira, habían surgido desde clorificar la laguna hasta vaciarla y limpiarla. No, las napas en esta parte de la ciudad, los que ya tenemos un poquito más de años. Mónica, esto que vos decís de que hay Escherichia coli, que es algo que se comprobó científicamente, porque digo, eso también es claramente un peligro, ¿no?
Si vos tenés tiempo, yo viste que no me cuesta nada. Pero hay estudios que ya lo comprueban. En el plan de gestión del 2018 que se aprobó en Trelew, se dice qué hay que hacer. Básicamente, la resolución que aprobó el plan de gestión de la laguna Cacique Chiquichano, lo único que prohibió en ese momento fue introducirnos al agua. Precisamente porque hay dos bacterias. Una es la Escherichia, que después, si me permitís, voy a aclarar una cosa. Sí. Y la otra es una cianobacteria propia del humedal, que es natural del humedal, pero que si entra en nuestro organismo nos puede hacer mucho daño. ¿Sí? Esa es propia, esa no es externa, no es que la metemos los humanos, es propia del humedal. No voy a dar los nombres porque para eso hay gente que sabe claro, mucho más que yo. Sí. Esa es una cianobacteria. Ahora, la Escherichia, que también es importante que sepamos que no nos tenemos que meter, que los perritos no tendrían que meterse al agua tampoco, porque además son un vector. Bueno, todo esto quedó en programas que había que hacer y que, como insisto, no estoy hablando de esta gestión, en el 2021 no se entendió esto y por eso... Claro, pero perdón, programas de concientización tiene que ver esto. Tal cual, pero no implica que no la podamos disfrutar a la reserva, ¿sí? Necesitamos saber que lo único que no hay que hacer es eso. Y lo otro es que, a ver, ¿por qué hay Escherichia? Van a decir, no, porque las cloacas siguen yendo, eso no lo puedo asegurar yo, pero sí sabemos, y esto lo analizamos con la Facultad de Ciencias Naturales, que recién en los 2000 se hicieron las obras de cloacas en esas partes de la ciudad, ¿no? Recién en esa época, cuando la laguna es de los primeros barrios de la ciudad. Nosotros tenemos retratado en ese diagnóstico histórico que hicimos también con la Facultad de Humanidades las casillas primeras del ferrocarril, con los bañitos de madera puestos a la orilla de la laguna. La Escherichia va a estar en las napas por muchísimos años más en nuestra ciudad y dentro de la laguna. Entonces, no es una batalla que vaya a darse. Sí, lo del olor no tiene que ver precisamente con que ese componente esté. Es porque se acumula por ese tapón aluvional a la salida de la calle Canal y hace que haya olor a podrido, básicamente porque hay fango que no está del todo limpio, más las algas, bueno, generan ese olor. Sí. Entonces, todas esas cosas hay que retomarlas, laburarlas y saber qué hay que ir haciendo. Y por sobre todas las cosas, hablarlas aquí con la gente. A ver, contaminado no está, porque si no, no tendríamos esa belleza que tenemos de flamencos, patos, gallaretas y todo lo que va a la Chiquichano, ¿no? O sea, ahora, hay cosas que al ser humano no nos hacen bien. Por eso, claro, hay bacterias muy... simpáticas quizás de no meterse en el agua. Claro, estas bacterias son muy peligrosas. Bueno, ¿qué sigue, Mónica? Yo no sé si te has puesto en contacto con la gestión municipal para ver, bueno, cómo se pueden lograr también eso que vos decías, ¿no? La mirada internacional, los organismos. Ayer lo hablamos con algunos de estos técnicos que te nombré, de estos referentes que de verdad yo admiro, como el doctor Bala, como Viviana Sastre, como Gonzalo Herrera, como tantos, y entre todos decíamos, bueno, acá hay que ponerse todos juntos. Si el municipio convoca a las diferentes organizaciones, te digo que todos los que estamos en este tema estamos felices, extasiados y expectantes de que hagamos lo que tengamos que hacer. Nos ponemos a disposición los que hemos trabajado en esto de estos años, más los que mucho más que ellos saben las cosas que hay que hacer. Estamos, ayer lo hablaba con gente de la facultad, todos felices y esperando la oportunidad para aprovechar esto. Dos cosas nos impone la declaración de Ciudad Humedal. Una es trabajar en la concientización de nuestra gente acerca de la importancia que tiene, no solo, como decía, para la cuestión ambiental, ¿no?, de preservar el humedal, sino que es una herramienta que también puede potenciar la economía de la ciudad. Y la otra es ponernos a trabajar en qué es lo que hay que hacer para evitar que se compliquen algunas situaciones, ¿no? Hay obras, como te decía, importantes en la calle Canal. ¿Vieron el canal ovoide, el que une la Chiquichano con el resto de las lagunas? Sí. Bueno, ahí hay que hacer una obra importante que el intendente y la gente de servicios públicos la recorrió en su momento conmigo, pero que es muy costosa. Ahí hay que buscar mecanismos internacionales. Con el tema de las cloacas lo mismo, hay que hacer alguna cuestión importante. Bueno, ahora hay que hacerse de esta cocarda, digo yo, de esta declaración y salir a gestionar, ¿no? A salir a gestionar, porque no siempre las ciudades o las provincias tienen los recursos. Hay que salir a gestionar
estamos en un gobierno en el que se impulsa todo lo que sea el tema de inversiones, así que para mí está dado en eso, y yo en lo personal, en lo profesional, hoy cumpliendo el sueño de tener mi propia consultora, pero en este sentido de manera desinteresada, poniéndome a disposición de quien sea, y el resto de los técnicos con los que estamos en contacto lo mismo, estamos felices. Ojalá que esto haga que algunas familias más se escapen a ver la belleza que nos rodea. Mónica, muchísimas gracias por la comunicación, te mando un saludo. Gracias a ustedes, al equipo, a Mariana y a vos, por supuesto. Hasta luego. Ahí pasaba Mónica Montes Roberts, directora de Patagonia DM, Planificación y Gestión de Proyectos Turísticos.